Carlos se quedó paralizado junto al ventanal de su despacho en el tercer piso, observando el aparcamiento de abajo. La estampa típica del final de la jornada laboral, los empleados dirigiéndose a sus coches, alguno fumando en la entrada, el guardia de seguridad haciendo su ronda. Su coche de empresa, de color plateado, estaba aparcado en su sitio habitual, la tercera fila, junto a la valla. Estaba a punto de terminar el informe cuando un movimiento captó su atención. Dos hombres, ambos con sudaderas oscuras con capucha, se movían sigilosamente entre los coches. Sus movimientos eran nerviosos, apresurados. Uno miraba a su alrededor, el otro parecía estar manipulando algo en la puerta del conductor. Un segundo después, Carlos lo entendió, era su coche. Estaban entrando. Un segundo de estupor, su cerebro se negaba a creer lo que estaba pasando. Entonces, la adrenalina le invadió. Carlos salió disparado hacia la puerta, golpeó con el hombro una caja de cartón llena de documentos, sin importarle los papeles que se habían esparcido por el suelo. El pasillo. Las escaleras, las bajó de 3 en 3. La recepción. Las puertas de cristal. La salida. Demasiado tarde. El coche plateado ya estaba saliendo del aparcamiento. Los neumáticos chirriaban sobre el asfalto, dejando marcas negras. Carlos salió corriendo a la calle, sus piernas lo llevaron hacia la puerta del aparcamiento, pero el coche ya se alejaba a toda velocidad por la avenida, perdiéndose entre el tráfico de la tarde. Se detuvo, jadeando, con el corazón latiéndole con fuerza. Sus compañeros se arremolinaban a su alrededor, alguien gritaba, llamaba a seguridad, otro grababa con el móvil. Un taxi amarillo frenó en el arcén, el conductor se asomó por la ventanilla, llamando a unos pasajeros. Carlos corrió hacia el coche, abrió la puerta trasera de golpe. Siga a ese coche plateado. Rápido. Acaba de girar a la derecha. Su voz se quebró en un grito. El taxista, un hombre corpulento de unos 50 años con barba canosa, se giró y miró a Carlos con desconcierto. ¿Qué ocurre? Que me han robado el coche. Han ido por ahí. Sígalos, rápido. El conductor negó con la cabeza, pero pisó el acelerador. El taxi arrancó de golpe. Carlos se agarró a la manilla sobre la puerta, se inclinó hacia adelante, escudriñando el tráfico. Delante, decenas de coches, grises, negros, blancos. ¿Dónde estaba el suyo? Una idea martilleaba su cabeza, obsesiva, palpitando al ritmo de su corazón. El portátil. El portátil de la empresa con la documentación del proyecto de 3 grandes obras. Presupuestos, cálculos, planos, correspondencia con los contratistas. El pendrive en la guantera, ahí estaban los cálculos financieros, datos confidenciales de las licitaciones. Si eso caía en las manos equivocadas, en manos de la competencia, de la delincuencia, la empresa perdería contratos por valor de decenas de millones. Le despedirían. Posiblemente, le harían responsable por negligencia. Ahí. Ahí está. Carlos señaló con el dedo el parabrisas. El coche plateado apareció fugazmente en el carril derecho, se coló entre un camión y una furgoneta. El taxista cambió de carril, aceleró. El motor del taxi rugió con esfuerzo, pero la velocidad no aumentaba. Los ladrones se escapaban. Más rápido. Los vamos a perder. Conduzco como puedo, gruñó el conductor. Los ladrones giraron hacia la carretera de circunvalación, una amplia vía de 3 carriles que rodeaba la zona industrial. Menos coches, más espacio para maniobrar. El taxi se quedaba atrás, 200 metros, 300. Carlos apretó los dientes. Delante, un semáforo parpadeó, amarillo, luego rojo. El coche robado pasó en los últimos segundos del amarillo. El taxi frenó ante la línea de detención. Pase. Pase. No puedo. Hay cámaras. Multas, el conductor negó con la cabeza, mirando fijamente el semáforo. Me da igual las multas. Yo las pago. No puedo. Lo siento. Carlos vio cómo el coche plateado se hacía más pequeño a lo lejos, convirtiéndose en un punto. Cada segundo contaba. Abrió la puerta sin esperar a que se pusiera en verde, lanzó un billete de 5.000 al asiento delantero, más de lo necesario, pero no tenía tiempo de contar. Y salió corriendo al asfalto. Junto a él, en el arcén, se detuvo un repartidor en moto, un chico delgado de unos 25 años con una cazadora de cuero desgastada y una mochila térmica en las rodillas.
Se estaba quitando el casco, sacando el móvil, comprobando la dirección. La moto era vieja, estaba rayada, pero el motor funcionaba bien. Carlos se acercó corriendo, agarró al chico por el hombro. Véndeme la moto. Ahora. En efectivo. El repartidor se giró, con los ojos muy abiertos. Era larguirucho, con las sienes rapadas y un pendiente en la oreja. ¿Qué? ¿Cuánto quieres? ¿10,000? ¿15? Carlos buscó frenéticamente en los bolsillos, sacó la cartera. ¿Va, en serio? El chico retrocedió un paso, mirando a su alrededor, como buscando testigos o ayuda. Muy en serio. Me han robado el coche, tengo documentos importantes. Necesito un transporte urgente. Carlos abrió la cartera. Contó 10,000, se los tendió. El repartidor miró el dinero, luego a Carlos, luego otra vez al dinero. Bueno, vale, cogió los billetes, se los metió en el bolsillo de la cazadora, se quitó el casco. ¿Tienes carnet? Sí. No tengo los papeles de la moto encima. ¿Lo arreglamos luego? Luego. Dame las llaves. El chico le dio las llaves. Carlos se puso el casco. Se subió a la moto, buscó los pedales, arrancó el motor. El motor traqueteó, la vibración le recorrió las manos. Hacía mucho que no conducía una moto. Pero sus manos recordaban. Apretó el embrague, metió primera, soltó el embrague. La moto dio un tirón, casi se cala. Carlos aceleró, se estabilizó, arrancó. Segunda marcha. Tercera. El semáforo se puso en verde. Aceleró a fondo. La moto salió disparada hacia adelante. El viento le golpeaba la cara a través de la visera entreabierta, los ojos le lloraban. El motor rugía, esforzándose al máximo. Carlos se agachó sobre el depósito, reduciendo la resistencia del aire, volaba por la carretera que se iba vaciando. Adelantaba a los pocos coches que había por la derecha, por la izquierda, se colaba entre los carriles. El velocímetro saltaba. La moto temblaba, la vibración le llegaba a las manos, a la espalda. Delante, a unos 800 metros, brillaron las luces rojas de un coche conocido. Su coche. El corazón le dio un vuelco. Ahí estaba. Carlos aceleró. El motor aulló aún más fuerte. La distancia se acortaba. 700 metros. 600. 500. Los ladrones se dieron cuenta de que les perseguían. El coche aceleró bruscamente, empezó a zigzaguear entre los carriles, cortando el paso a otros conductores. Detrás sonaban bocinazos, alguien frenaba, alguien daba un volantazo. Carlos no prestaba atención. Solo veía su coche. 400 metros. 300. A la derecha apareció la zona industrial, filas de naves abandonadas tras vallas de hormigón derruidas, puertas oxidadas, cristales rotos en el asfalto, carteles descoloridos. Los ladrones giraron bruscamente hacia allí, a través de una entrada destrozada donde antes había una garita de seguridad. Carlos le siguió, casi perdiendo el control en el giro, la rueda trasera patinó, él corrigió, aceleró. La moto saltaba sobre el asfalto destrozado, lleno de baches y grietas. Las manos me vibraban, la mandíbula castañeteaba por los sacudones. Delante, el coche serpenteaba entre edificios, construcciones de ladrillo de una sola planta con las ventanas rotas, patios cubiertos de maleza y armazones quemados de camiones. De pronto, un frenazo brusco. Un chillido de neumáticos. El coche se cruzó en la carretera, levantando una nube de polvo. Las puertas se abrieron a la vez, la del conductor y la del copiloto. Dos hombres salieron corriendo sin mirar atrás, se metieron entre los edificios y desaparecieron tras la esquina de una nave. Carlos frenó, casi tirando la moto. Corrió hacia el coche y abrió la puerta trasera. El portátil estaba tirado en el suelo, desplazado por el frenazo. La carpeta con los documentos, en el asiento trasero, arrugada, pero intacta. Abrió la guantera y palpó la memoria USB. Estaba ahí. Todo estaba ahí. Una ola de alivio lo inundó, tan fuerte que le temblaron las rodillas. Carlos se apoyó en el capó, intentando recuperar el aliento. Le temblaban las manos. La adrenalina aún le recorría el cuerpo. Cerró los ojos, respiró hondo varias veces. El corazón se fue calmando poco a poco. Sacó el teléfono del bolsillo. La pantalla estaba rota,
pero funcionaba. Tenía 5 llamadas perdidas de María. Marcó su número, se apoyó en el coche y esperó a que sonara. ¿Dónde estás?, respondió su mujer al segundo tono. Su voz sonaba brusca, impaciente, casi irritada. Me han robado el coche. Los he perseguido. Carlos hablaba despacio, aún sin aliento. ¿Qué? ¿Estás loco? Su voz se elevó, pero no había miedo en ella. Solo irritación. Lo he recuperado todo. Ahora estoy esperando a la policía. Los documentos están intactos. Hubo una pausa. Carlos esperaba preguntas. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Estás bien? Llamó a una ambulancia. Esperaba susto, preocupación, alivio. En cambio, un largo silencio, seguido de un suspiro de fastidio. ¿Cuándo vas a llegar a casa?, preguntó ella secamente. No lo sé. En un par de horas, supongo. Tengo que arreglarlo todo con la policía, hacer la denuncia. Vale. Un pitido corto. Había colgado. Carlos miró la pantalla apagada, frunciendo el ceño. Qué raro. ¿Por qué está enfadada y no preocupada? Normalmente, María entraba en pánico hasta por las tonterías, por llegar media hora tarde, por no contestar una llamada. Y ahora, un robo de coche, una persecución, peligro, y ni rastro de preocupación. Solo fastidio porque se retrasa. Negó con la cabeza y guardó el teléfono. Seguro que solo se había asustado y luego el enfado se había apoderado de ella. Pasa a veces, primero el miedo, luego el enfado con el que te ha asustado. Lógico. Pero algo no le cuadraba. La entonación no era la correcta. Para nada correcta. Carlos llamó a la policía, les dio la dirección del polígono industrial y les explicó la situación. La operadora le dijo que una patrulla llegaría en 20 minutos. Se sentó en el capó del coche, sacó un paquete de cigarrillos arrugado del bolsillo de la chaqueta y encendió uno. Aún le temblaban las manos, la adrenalina no lo abandonaba del todo. Dio una calada profunda y soltó el humo en el aire frío de la noche. Empezaba a oscurecer. El sol se había puesto tras las naves, dejando una franja carmesí en el horizonte. El polígono se sumía en la penumbra, siluetas negras de edificios, el susurro de la hierba seca, el crujido del metal con el viento. A lo lejos ladraba un perro. En su cabeza daba vueltas la entonación de María. No era la suya. Para nada la suya. Fría, distante. Como si le hubiera llamado la secretaria para recordarle una reunión y no su mujer al enterarse de lo que había pasado. La policía llegó a los 25 minutos, un coche patrulla con 2 sargentos. Jóvenes, de unos 30 años. Uno tomaba declaración, el otro examinaba el coche y hacía fotos. Carlos contó todo, desde el momento en que vio el robo hasta la persecución y la recuperación del coche. Describió a los ladrones, 2 hombres, ambos con sudaderas oscuras, con capucha, no les vio la cara. De estatura media, complexión normal. Características vagas. Seguro que son drogadictos de la zona, dijo uno de los sargentos, cerrando el cuaderno. Buscan algo que robar para venderlo. Dieron el coche, intentaron robarlo. Cuando los ha perseguido, se han asustado y lo han dejado. Es lo típico. O sea, ¿que no me estaban buscando a mí? Lo dudo. Un robo al azar. Si fuera un encargo, no habrían abandonado el coche tan fácilmente. Se lo habrían llevado lejos, lo habrían despiezado o le habrían cambiado los números de serie. Carlos asintió. Tenía sentido. Pero entonces, ¿por qué no se le quitaba esa sensación de inquietud? Llegó a casa de noche, a las 2 menos cuarto. Subió las escaleras hasta el 4.º piso, el ascensor no funcionaba, como de costumbre, y abrió la puerta del piso. Silencio. Oscuridad. Solo una luz de noche encendida en el pasillo. María dormía en el dormitorio, de espaldas a la pared, tapada con la manta hasta la cabeza. Carlos se desvistió en silencio, intentando no hacer ruido, colgó la chaqueta en el respaldo de la silla y dejó el teléfono en la mesilla de noche. Se tumbó a su lado, encima de la manta. Miraba al techo, donde se reflejaban los destellos de una farola de la calle. No tenía sueño. Los pensamientos le daban vueltas en la cabeza. La conversación con su mujer se repetía una y otra vez. Irritación en lugar de miedo. Frialdad en lugar de alivio. La pregunta ¿cuándo vas a llegar a casa, en lugar de ¿estás bien?
Quizás solo estaba cansada. ¿Un día duro en el trabajo? Ella también tiene problemas, estrés. No siempre tiene por qué ser cariñosa y comprensiva. Pero antes no era así. Antes le llamaba 3 veces y se retrasaba media hora. Se preocupaba, se ponía nerviosa, lo esperaba en la puerta con preguntas. Carlos se giró de lado y miró a su mujer dormida. La manta subía y bajaba rítmicamente. Extendió la mano, quiso tocarle el hombro, pero se detuvo a mitad de camino. No quiso despertarla. Cerró los ojos. Intentó dormirse. Pero no podía. Por la mañana, María estaba sentada en la cocina con una taza de café, mirando el móvil. Tenía buen aspecto, descansada, con un maquillaje ligero, el pelo recogido en una coleta, una blusa blanca y pantalones negros. Lista para ir a trabajar. Carlos se sirvió café de la cafetera italiana y se sentó frente a ella en la pequeña mesa de la cocina. Intentó cruzar su mirada. Ella no levantó los ojos de la pantalla. La policía ha dicho que los ladrones eran drogadictos de la zona, empezó a decir, removiendo el azúcar en la taza. Un robo al azar. Buscaban algo que robar, vieron el coche e intentaron robarlo. María sintió sin apartar la vista del teléfono. Pasaba fotos, daba me gusta, comentaba algo. Carlos continuó. Le compré una moto a un mensajero. En la calle, por 10.000 euros. Los perseguí con ella. Se metieron en el polígono, abandonaron el coche y huyeron. Los documentos están intactos, el portátil está ahí. Ajá, María asintió de nuevo, maquinalmente. Él contaba lo de la persecución, la moto, el asfalto destrozado del polígono, como los ladrones habían escapado entre las naves. Lo contaba con pelos y señales. Ella escuchaba distraída, asintiendo de vez en cuando, pero sin preguntar nada. No apartaba la vista de la pantalla. La pantalla del móvil se iluminó con una notificación. Carlos, sentado enfrente, alcanzó a leer la primera línea del mensaje en el chat. Ayer no pudo ser. Esta noche. El contacto estaba identificado con una sola letra, P. Sin foto, solo la inicial sobre un fondo gris. María giró rápidamente el teléfono boca abajo sobre la mesa y levantó la vista hacia Carlos. Sus ojos se cruzaron por un instante. Él notó la tensión en su rostro, los labios apretados, las pupilas dilatadas. Luego, ella apartó la mirada y bebió un sorbo de café. ¿No tuviste miedo?, preguntó, mirando su taza y haciéndola girar entre las manos. Sí, claro. Pero los documentos eran importantes. Si los hubiera perdido, me habrían despedido. A lo mejor hasta me metían en la cárcel por revelar secretos comerciales. Ya veo. Pero, ¿por qué guardas esas cosas en un coche que pueden robar? Se terminó el café de un trago, casi de golpe. Se levantó, llevó la taza al fregadero y la enjuagó. Me voy al trabajo. Tengo una reunión a las 9. Nos vemos esta noche. Se puso la chaqueta, cogió el bolso. Carlos la siguió con la mirada hasta la puerta. Ella se giró en el umbral y le hizo un gesto con la mano. Adiós. La puerta se cerró. Carlos se quedó sentado a la mesa, mirando el teléfono boca abajo de su mujer. ¿Se lo había olvidado? ¿O lo había dejado a propósito? Se estiró, cogió el teléfono y lo giró. La pantalla estaba apagada, bloqueada con una contraseña. Antes no tenía contraseña. Se sabían los códigos del otro, a veces usaban el teléfono del otro para llamar, mirar la hora, ver una foto. Confianza, transparencia. ¿Cuándo había puesto la contraseña? Carlos volvió a dejar el teléfono en su sitio y bebió un sorbo de café. Estaba frío y amargo. El mensaje le rondaba por la cabeza. Ayer no pudo ser. Esta noche. P. ¿Quién era? ¿Una amiga? Pero, ¿por qué solo una letra? Normalmente los contactos están guardados con nombres completos o, al menos, con nombre y apellido. Patricia, Paula, Pablo. Pero, ¿por qué solo la inicial? ¿Y por qué ayer no pudo ser? Ayer hubo una persecución. Ayer se retrasó mientras lo arreglaban con la policía. Ayer María le preguntó cuándo llegaría a casa y colgó el teléfono. ¿Acaso estaban planeando verse? ¿Ella y esa, P? Carlos negó con la cabeza. Paranoia. Un simple mensaje de una compañera o una amiga.
Quizá habían planeado verse después del trabajo. Pero, entonces, ¿por qué había girado el teléfono tan rápido? ¿Por qué se había puesto tan tensa? Se terminó el café y puso la taza en el fregadero. Se preparó para ir al trabajo. Pero no podía dejar de pensar en ello. En el trabajo, Carlos entregó un informe detallado del incidente al director, Antonio de los Huertos. Carlos Antonio, 52 años, alto, canoso, siempre de traje. Estricto, pero justo. Carlos lo apreciaba. Entró en el despacho del director y dejó la carpeta con el informe sobre la mesa. Antonio leía, asentía, fruncía el ceño. Carlos estaba de pie frente a la mesa, esperando preguntas. Menos mal que lo recuperaste, dijo Antonio, cerrando la carpeta. Pero podrías haber resultado herido. Una persecución en moto es un riesgo serio. Conseguí alcanzarlos. Los documentos eran demasiado importantes. Bien hecho. Pero la próxima vez ten más cuidado. Los documentos no son lo más importante. Ya los recuperaremos. Pero, ¿quién te recupera a ti? Antonio decía las palabras correctas, pero se mostraba tenso. La mirada se le iba constantemente hacia la puerta, como si esperara a alguien o quisiera terminar la conversación cuanto antes. Los dedos tamborileaban sobre la mesa, un gesto nervioso poco común en él. Carlos se giró y miró hacia la puerta. En el vano estaba María con una carpeta de documentos en las manos. Llamó a la puerta con los nudillos. Carlos Antonio, por favor, apruebe esto, dijo, tendiéndole la carpeta. Antonio asintió y cogió los documentos. Sus miradas se cruzaron, por un segundo, quizá dos, pero más de lo necesario para un contacto laboral normal. Carlos vio cómo Antonio sonreía levemente, una sonrisa ligera, casi imperceptible, que apareció y desapareció. María apartó la mirada, asintió y se giró. Salió y cerró la puerta. Antonio la siguió con la mirada. Durante un buen rato. Hasta que desapareció al doblar el pasillo. Luego parpadeó y volvió a mirar a Carlos. Eso es todo. Puedes irte. Aceptaremos el informe. Gracias por la rapidez. Carlos asintió y salió. Recorrió el pasillo y regresó a su despacho. Se sentó a la mesa. Miró por la ventana al aparcamiento de abajo. Coches, gente, un día normal. La mirada. ¿Una simple mirada de trabajo entre un jefe y una empleada? ¿O algo más? La sonrisa. Ligera, casi imperceptible. Pero estaba ahí. Y la siguió con la mirada. Durante un buen rato. Carlos se frotó la cara con las manos y se recostó en el respaldo de la silla. Encendió el ordenador, abrió las hojas de cálculo e intentó trabajar. Los números no cuadraban. Los pensamientos se le iban. Pablo. Pablo Javier Zaitsev. Por la noche, sobre las 6, María llamó. Carlos contestó al primer tono. Hola. Voy a llegar tarde. Tengo una reunión con los proveedores sobre un nuevo proyecto. ¿Para mucho? Hasta las 9, más o menos. Luego cogeré un taxi, no me esperes. Te espero, te recojo. Y así cenamos fuera. No hace falta, de verdad. Será muy tarde. Estaré cansada. Hablaba con firmeza, con insistencia. Carlos notó tensión en su voz. Vale. Como tú digas. Hasta la noche. Colgó. Carlos dejó el teléfono sobre la mesa y miró la pantalla. ¿Una reunión con los proveedores? ¿A las 6 de la tarde? Normalmente esas reuniones se fijan por la mañana. Puede que sea urgente. A veces pasa. O puede que no sea una reunión en absoluto. Terminó de trabajar tarde, recogió sus cosas y bajó al aparcamiento. Se subió al coche. Arrancó el motor. Se quedó pensando. Ella había dicho, reunión hasta las 9, luego un taxi a casa. Que no la esperara. Pero, ¿qué le impedía acercarse y comprobarlo? Simplemente verificar que estaba de verdad en la oficina, en su puesto de trabajo. Las ventanas de su departamento dan al lado este, en la tercera planta. Habría luz si estuviera allí. Carlos salió del aparcamiento. Se acercó por el lado opuesto del edificio. Miró las ventanas de la tercera planta. El departamento de suministros, 4 ventanas seguidas. A oscuras. Las 4 ventanas a oscuras.
No hay luz. ¿Quizá la reunión es en otro despacho? ¿En el del director? ¿En la cuarta planta? Carlos miró hacia arriba. Las ventanas del despacho de Antonio, esquineras, panorámicas. También a oscuras. Marcó su número. Sonaba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo rechazó. Carlos miraba las ventanas oscuras con el teléfono en la mano. Al cabo de un minuto recibió un mensaje. Estoy en la reunión. Te llamo luego. Una reunión. Pero no hay luz. Ni en su departamento ni en el despacho del director. O sea, que la reunión no es en la oficina. ¿En algún otro sitio? ¿En casa de los proveedores? ¿En territorio neutral? ¿O puede que no sea ninguna reunión? Carlos arrancó el coche y se fue a casa. En su cabeza se iba formando una imagen, fragmento a fragmento. Ventanas oscuras. No hay luz ni en su departamento ni en el de Antonio. No contesta a la llamada. La rechaza. Un mensaje corto, frío. En una reunión. Pero la reunión no es en la oficina. Entonces, ¿dónde? ¿Y con quién? Y Carlos. La mirada por la mañana. La sonrisa. Como la seguía con la mirada. ¿Reunión? ¿O encuentro? María volvió a las 11. Carlos estaba sentado en el salón frente al televisor, estaban echando las noticias, pero no las escuchaba. Oyó la llave en la cerradura, se levantó y salió al recibidor. Su mujer entró y cerró la puerta. Se quitó los zapatos de tacón en la alfombrilla, colgó la chaqueta en el perchero. Parecía cansada, la blusa arrugada, el pelo revuelto, ojeras. Carlos se acercó, la abrazó, la atrajo hacia sí y la besó en los labios. Y lo notó. Un perfume masculino fuerte. Amaderado, áspero, con notas de cedro y almizcle. No era su olor. Desde luego que no era el suyo. Carlos se apartó y la miró. ¿Perfume nuevo? Preguntó con calma, con neutralidad. ¿Qué? María parpadeó, se quedó desconcertada por un instante. Luego respondió rápido, demasiado rápido. No. En la reunión uno de los clientes se había puesto mucho perfume. Era horrible. Casi me asfixio. A duras penas pude aguantar. La respuesta sonó fluida, ensayada, sin titubeos. Pero demasiado rápido. Como un texto aprendido de memoria. Entiendo, Carlos asintió. María pasó a su lado y se metió en el baño. Cerró la puerta. Se oyó el agua, se estaba lavando la cara, lavándose los dientes. Carlos se quedó de pie en el pasillo. El olor aún permanecía en el aire, denso, intenso. Sin duda, masculino. Un cliente se había puesto mucho perfume. Puede ser. Pero el perfume no solo flotaba en el aire, sino que se había impregnado en la ropa, en el pelo. Eso solo pasa si estás mucho tiempo cerca. Muy cerca. O abrazándose. Por la noche no pudo dormir. María respiraba con regularidad a su lado, de lado, dándole la espalda. Carlos miraba a la oscuridad, al techo, donde parpadeaban las sombras de los coches en la calle. Los detalles se iban alineando, uno tras otro, formando una imagen. Carlos se giró de lado y miró a su mujer dormida. Su rostro estaba tranquilo, relajado. Su respiración era regular. ¿Le está engañando? ¿O es que es un paranoico? No lo sabía. Todavía no lo sabía. Carlos cerró los ojos. Intentó dormirse. Pero no conciliaba el sueño. Los pensamientos daban vueltas, no le dejaban en paz. Le esperaba una noche larga. Pasaba el tiempo. Carlos empezó a notar pequeñas cosas, esos detalles insignificantes que antes se le escapaban, que se disolvían en la rutina de la vida familiar. Ahora destacaban con nitidez, como si alguien hubiera encendido de repente una luz brillante en una habitación en penumbra. María empezó a mirar el móvil con más frecuencia. Mucho más a menudo. En el desayuno se sentaba, con la vista fija en la pantalla, masticando distraídamente la tostada, sin levantar la vista. Antes de acostarse, lo mismo. Estaba tumbada de lado, dándole la espalda, el móvil brillaba con una luz azulada fantasmal. Incluso cuando veían una película juntos en el sofá, algo raro últimamente, sacaba el móvil cada 5 minutos. La pantalla se iluminaba,
Los dedos tecleaban algo con rapidez, con costumbre, los labios esbozaban una leve sonrisa. Cuando Carlos se acercaba, para traer el té, para ponerle la mano en el hombro, simplemente para pasar por su lado. Ella bloqueaba instintivamente la pantalla, se pegaba el móvil al pecho o le daba la vuelta para que no se viera. Las llamadas también habían cambiado. Antes, María hablaba con él con libertad, con naturalidad, con sus amigas hablaba de compras y series, con su madre hablaba de salud y visitas, con sus compañeros resolvía asuntos de trabajo directamente en la cocina, con el manos libres puesto. Carlos lo oía todo, conocía el contexto, a veces participaba en las conversaciones, daba consejos, bromeaba, comentaba. Ahora, cuando sonaba el teléfono, María cambiaba la expresión de la cara. Su mirada se volvía cautelosa. Echaba una mirada rápida a la pantalla, comprobando quién llamaba, luego se levantaba, se iba al dormitorio o al balcón y cerraba la puerta con llave. Hablaba en voz baja, casi susurrando. Carlos escuchaba, de pie en el pasillo, pegando la oreja a la puerta, no podía distinguir las palabras, solo las entonaciones llegaban a través de la barrera de madera. Suaves, confidenciales, cariñosas. Risitas, suspiros. Entonaciones con las que antes hablaba con él. Una tarde entró en el dormitorio durante una de esas conversaciones. La puerta no estaba cerrada con llave, la empujó sin pensar en llamar. María estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la puerta, con el teléfono pegado a la oreja, hablando en voz baja. No puedo hoy, está en casa. Oyó los pasos y se giró bruscamente. Su rostro se crispó por un instante, susto, pánico. Luego se relajó al instante, se puso una máscara neutra. Te llamo luego, dijo brevemente al teléfono y colgó. Dejó el móvil en el alféizar de la ventana y se volvió hacia Carlos con una sonrisa forzada. ¿Quién llamaba? Preguntó con calma, tratando de no mostrar tensión. Una amiga. Patricia. Se quejaba de su marido otra vez. Ya sabes cómo es, puede estar hablando horas. He decidido irme a la habitación para no molestarte. La explicación sonó verosímil. Lógica. Pero algo en ella no encajaba. Entiendo. Solo quería preguntarte si querías té. No, gracias. Ya he tomado. Cogió el móvil, pasó a su lado y se fue a la cocina. Carlos se quedó de pie junto a la ventana, mirando a la calle. Las farolas se reflejaban en los charcos, había llovido por la tarde. La respuesta de María había sonado demasiado plana, sin titubeos. Preparada. Como si hubiera pensado de antemano lo que iba a decir si él preguntaba. Y también había oído sus palabras cuando entró. Está en casa. ¿A quién se lo estaba diciendo? ¿A Patricia? Pero, ¿a qué venía que él estuviera en casa? Las amigas no suelen cortar las conversaciones por la presencia de sus maridos. Carlos negó con la cabeza, tratando de ahuyentar los pensamientos. Tal vez era demasiado desconfiado. Tal vez solo era una coincidencia. Pero las sospechas no desaparecían. 2 días después, el jueves por la noche, María volvió del trabajo, entró en el piso y dejó el bolso en la cómoda del recibidor, como siempre. Dijo que se iba a duchar, que estaba cansada después de un largo día. Se fue al baño y cerró la puerta. Se oyó el agua, primero débil, luego más fuerte. Estaba claro que iba a ducharse durante un buen rato. Carlos estaba en la cocina, sirviéndose zumo. Su mirada se dirigió al bolso del recibidor. El bolso negro de cuero que María llevaba todos los días. Nunca antes había rebuscado en sus cosas, era una regla. Espacio personal, confianza, respeto. Pero ahora la confianza se estaba resquebrajando. Él aguzó el oído. El agua seguía corriendo. Se acercó al bolso. Despacio, abrió la cremallera. Miró dentro. Un neceser rojo, con cremallera. Un monedero de cuero azul oscuro. Un llavero. Un paquete de pañuelos. Una libreta de tapa blanda. Un bolígrafo. Un pintalabios. Un espejo de bolsillo. Y otro teléfono. Carlos se quedó paralizado. No era su smartphone habitual, un modelo caro con una pantalla grande, en una funda clara, que siempre estaba a la vista. Era otro aparato. Un modelo barato, viejo. Carcasa de plástico negro, desgastada por las esquinas. Un teléfono con botones, de los que se usaban hace 10 años. ¿Para qué necesita mi mujer un segundo teléfono?
Carlos lo sacó, con cuidado, como si sostuviera algo peligroso. Pulsó el botón de encendido. La pantalla se iluminó con una luz verde tenue, la batería estaba casi llena. En la pantalla apareció el salvapantallas, una imagen estándar, un diseño abstracto. Luego la pantalla cambió y apareció una solicitud. Introduzca la contraseña. 4 cifras. El agua del baño seguía corriendo. María cantaba algo en voz baja, fragmentos de melodía, palabras ininteligibles. Carlos probó combinaciones obvias. Marcó el día y el mes de nacimiento de María, 0307. Pulsó, OK. En la pantalla apareció, contraseña incorrecta. Probó la fecha de su boda, 1211. 12 de noviembre, hace 10 años. De nuevo incorrecto. El agua del baño dejó de correr. Carlos oyó cómo María cerraba la ducha. Rápidamente volvió a meter el teléfono en el bolso, cerró la cremallera. Se fue a la cocina, bebió un sorbo de zumo. El corazón le latía con fuerza. Un minuto después, María salió del baño, envuelta en un albornoz, con el pelo mojado, gotas de agua le caían por los hombros. ¿Qué cenamos?, preguntó, pasando por la cocina. No sé. Algo sencillo. ¿Quizá huevos fritos? Vale. Los hago ahora. Empezó a sacar cosas de la nevera. Carlos la miraba, intentando entender. ¿Por qué tiene un segundo teléfono? ¿Para qué? La respuesta era obvia, pero no quería reconocerla. Un segundo teléfono es necesario para ocultar algo. Para que el marido no vea mensajes, llamadas, contactos. Para poder comunicarse tranquilamente con alguien con quien no se puede hablar en el teléfono principal. Con un amante, posiblemente. Al día siguiente, en el trabajo, Carlos terminó el informe de la mañana y entró en el despacho de Pablo Javier. Pablo Javier, ingeniero jefe, 47 años, calvo, con gafas y cejas pobladas. Llevaba 15 años en la empresa, conocía a todo el mundo, todas las conexiones, todos los entresijos. Era fiable, honesto, no era un cotilla, pero daba información si se la pedían. Estaba sentado frente al ordenador, estudiando los planos de un nuevo proyecto, un complejo residencial, tercera fase. Carlos se sentó en el borde de la mesa, fingiendo despreocupación. Pablo, ¿puedo preguntarte algo? Claro, Pablo Javier apartó la vista de la pantalla, se quitó las gafas, las limpió con un paño. Antonio, ¿qué clase de persona es? Fuera del trabajo, me refiero. Pablo Javier se volvió a poner las gafas, entrecerró los ojos, miró a Carlos con atención. ¿Qué ha pasado? ¿Algún problema? No, solo curiosidad. Llevas mucho tiempo trabajando con él. ¿10 años, quizá? 13, corrigió Pablo Javier. Desde la fundación de la empresa. Fui uno de los primeros empleados. Pues cuéntame. ¿Cómo es? Pablo Javier se reclinó en el respaldo de la silla, se cruzó de brazos sobre el estómago, se quedó pensando. Se quedó callado, buscando las palabras. Un profesional. Un buen gestor. Lleva la empresa con mano firme, gestiona los proyectos con eficacia, sabe tratar con los clientes. Duro, exigente, pero justo. Le respeto como jefe. Pero... Carlos oyó una reticencia en su voz. Pero hay matices, Pablo Javier suspiró. De índole personal. ¿Cuáles? Pablo Javier miró hacia la puerta, comprobando si estaba cerrada. Bajó la voz. Antes de casarse con Carmen, tuvo muchas historias. Era, digamos, un mujeriego. Y no lo ocultaba mucho. Una novia nueva cada 6 meses. Secretarias, clientas, conocidas. Hubo escándalos, broncas con maridos y novios. Recuerdo que una vez el marido de una de sus amigas vino directamente a la oficina. Montó una escena en el aparcamiento, casi llegaron a las manos. Los de seguridad lo separaron. ¿En serio? En serio. Luego conoció a Carmen. Ella es de buena familia, guapa, inteligente. Estuvo un año cortejándola. Se casaron. Todos pensamos, ya está, se ha calmado. Y la verdad es que durante 10 años hubo silencio. Un padre de familia ejemplar. Celebraba las fiestas de empresa, traía a la familia, nació su hija. Nos alegramos de que hubiera cambiado. ¿Y últimamente?
sugirió Carlos, sintiendo como el frío se extendía por su interior. Últimamente, Pablo Javier volvió a suspirar, se quitó las gafas, se frotó el puente de la nariz. No quiero cotillear, pero tú me has preguntado. En los últimos 5 o 6 meses. Quizá ha vuelto a quedarse en la oficina con frecuencia. Dice que es por el trabajo, que el proyecto está en marcha, que hay que aprobar documentos. Pero yo veo que no hay nada especial que hacer. Los proyectos van según lo previsto, no hay crisis. Y él se queda hasta las 9, hasta las 10 de la noche. ¿Quizá de verdad está trabajando? A veces soy el último en irme. Pablo Javier miró a Carlos a los ojos. Ya sabes que soy un adicto al trabajo. A veces me quedo hasta las 11, comprobando cálculos. Pues bien, su coche está en el aparcamiento, pero la luz de su despacho no está encendida. O está encendida, pero las persianas están bajadas. La puerta está cerrada. Varias veces he pasado por delante y he oído voces. La suya y la de una mujer. Hablan, se ríen. En voz baja, pero se oye. Carlos apretó los puños, intentando no mostrar tensión. ¿Y María también se queda hasta tarde? Preguntó con la mayor neutralidad posible, como si solo sintiera curiosidad. Pablo Javier se quedó pensando, se rascó la nuca. Miró a Carlos fijamente, escrutándole. Se quedó callado. Ahora que lo preguntas, habló despacio, con cautela, sí. A menudo. Antes se iba a las 6 en punto, como todos los de contabilidad. Pero últimamente se queda hasta tarde. Dice que tiene reuniones, informes, aprobaciones. Un silencio pesado, denso, se hizo presente. Pablo Javier no apartaba la mirada. Carlos lo entendió. Pablo Javier lo sospecha. Quizá incluso lo sabe con certeza. Simplemente no quiere decirlo directamente para no hacer daño. Entiendo. Carlos se levantó de la mesa. Gracias. Carlos, le llamó Pablo Javier cuando ya se acercaba a la puerta. Podría estar equivocado. Quizás sea una coincidencia. No saques conclusiones precipitadas. No lo haré. Gracias. Carlos salió, cerró la puerta. Caminó por el pasillo hasta su despacho. Se sentó a la mesa. Apoyó la cabeza sobre las manos. En su interior bullía una mezcla de rabia, dolor y fría lucidez. ¿Una coincidencia? Demasiadas coincidencias. 3 días después, Carlos estaba trabajando en la obra, comprobando el avance de la construcción de un edificio de viviendas, hablando con los capataces y redactando informes. Luego se fue a casa, cenó y vio la televisión. Por la noche, se acordó de que se había dejado el lápiz de memoria con los cálculos sobre la mesa. Necesitaba el lápiz para la mañana siguiente, tenía una reunión con el cliente y no podía prescindir de él. Carlos se subió al coche y se dirigió a la oficina. El aparcamiento estaba casi vacío. Había un coche aparcado en el extremo más alejado, el todoterreno negro de empresa de Antonio. Carlos aparcó en la entrada, salió y subió al 3er piso. El pasillo le recibió con silencio y penumbra. La iluminación principal estaba apagada, solo las luces de emergencia a lo largo de las paredes estaban encendidas, proyectando una tenue luz amarillenta. El despacho de Carlos estaba al final del pasillo. Pasó por delante de otras puertas, todas cerradas. Cogió el lápiz de memoria y decidió subir al despacho del director. Tenía un mal presentimiento. En el despacho había luz, una franja brillante debajo de la puerta. Carlos se acercó y, de repente, oyó voces. Tenues, apagadas, pero inteligibles en el silencio de la noche. Se detuvo en seco y aguzó el oído. Carlos, esto es peligroso. Tu marido podría sospechar, una voz femenina. Dolorosamente familiar. María. Tranquila. No sabe nada, una voz masculina. Segura, tranquila. Antonio. Somos cautelosos. Han pasado 3 meses, no se ha dado cuenta de nada. ¿Y si se entera? ¿Qué pasará entonces? Divorcio, escándalo, la voz de María temblaba. No se enterará. Siempre tengo cuidado. Tengo experiencia, una sonrisa en la voz de Antonio. Ya lo sabes. Una pausa. Luego, una risita. Femenina. Íntima, confidencial. Luego, el sonido de un beso, un chasquido corto. Eres tan malo, susurró María,
ya con una sonrisa en la voz. Carlos permaneció inmóvil, aferrado a la correa del bolso que llevaba al hombro. La sangre le latía en las sienes con tanta fuerza que parecía que iban a oírlo. Se quedó sin aliento. La cabeza le zumbaba, el vacío se extendía en oleadas. Se dio la vuelta. Lentamente, tratando de no hacer ruido. Quería correr, gritar, irrumpir en el despacho, agarrar a Antonio por el cuello, golpearle, exigir explicaciones. Pero sus piernas le alejaron de allí. En la calle, se detuvo junto al coche y se apoyó en el capó. Respiraba hondo, con dificultad. El aire frío de la noche le quemaba los pulmones. El cielo estaba cubierto de nubes, ni una sola estrella. Las farolas se reflejaban en los charcos, había llovido durante el día. Una idea le martilleaba la cabeza, insistente, brillante, como un letrero de neón, están juntos. Ahora mismo. En su despacho. Besándose, abrazándose, susurrándose cosas bonitas. Tocándose. Quizá desnudándose. Quizá justo en su mesa, donde firma contratos, donde están las fotos de su mujer y su hija enmarcadas. Su mujer. Que en una hora volverá a casa y dirá, me he retrasado en el trabajo, había una reunión. Carlos se subió al coche. Arrancó el motor. Le temblaban las manos, tuvo que intentar varias veces meter la llave en el contacto. Salió del aparcamiento sin mirar atrás al edificio de oficinas. Condujo a casa por las calles vacías de la noche. La ciudad dormía, las ventanas de las casas estaban oscuras, pocos coches pasaban por allí. En casa, se sentó en el sofá y encendió la televisión. Alguna película, de acción, disparos, persecuciones. Miraba la pantalla, pero no veía la imagen. Tenía una imagen fija ante sus ojos. María en los brazos de Antonio. Su risa. Su voz. María volvió a las 11:10. Carlos oyó la llave en la cerradura, los pasos en el pasillo. Ella entró en el salón, se quitó los zapatos, puso el bolso en la mesita. Estoy agotada, dijo, pasando por delante del sofá sin mirarle. La reunión se ha alargado. Estuvimos revisando documentos, no había manera de ponernos de acuerdo. Carlos estaba sentado mirando la televisión. Asintió en silencio. Ella fue al dormitorio. Carlos oyó cómo se cambiaba de ropa, se lavaba la cara, se cepillaba los dientes. Luego se apagó la luz, la cama crujió, se acostó. Carlos se quedó solo en el salón. En la pantalla parpadeaban imágenes de una película, explosiones, gente gritando, coches ardiendo. Pero no los veía. Solo veía la cara de su mujer cuando hablaba. Estoy agotada. Mentira. Una mentira pura y descarada. Cuando María se acostó, como de costumbre, Carlos esperó media hora. Escuchó su respiración desde el salón. Regular, profunda. Dormida. Se levantó en silencio. Fue al pasillo. Sacó de su bolso el segundo teléfono, negro, con botones, viejo. Volvió a la cocina, cerró la puerta, se sentó a la mesa y encendió el teléfono. La pantalla se iluminó. Introduzca la contraseña. 4 dígitos. Carlos recordó la fiesta de empresa de hacía 2 años. La empresa había alquilado un restaurante, celebraban la finalización con éxito de un gran proyecto. Antonio era el centro de atención, pronunciaba discursos, contaba historias. En un momento dado, alguien preguntó cuándo era su cumpleaños. Antonio respondió, riendo, el 6 de agosto. Leo por el horóscopo. El rey de la selva. Todos se rieron. Carlos tecleó, 0608. Pulsó, OK. El teléfono se desbloqueó. En la pantalla apareció el menú principal. Carlos abrió la lista de contactos. Un contacto. La letra, C. Sin nombre, sin apellido. Solo la inicial. Abrió la sección, mensajes. Una conversación. Con, C. Carlos se desplazó hasta arriba, hasta el primer mensaje. Fecha, hacía 4 meses, principios de junio. Estabas preciosa en la reunión de hoy. No puedo dejar de pensar en ti. Respuesta de María. Gracias. A mí también me gustó cómo llevaste la presentación. Muy convincente. Siguiente mensaje de, C. No me refiero a la presentación. A ti. Eres guapa. Quiero verte fuera de la oficina.
Esto no está bien. Estás casado. Yo estoy casada. Pero eso no significa que no podamos hablar. Solo un café. Como compañeros. Una pausa de varias horas. Luego, la respuesta de María. Vale. Un café. Pero solo un café. Carlos siguió desplazándose. Los mensajes se volvían cada vez más personales, íntimos. Al cabo de una semana ya se escribían todos los días. La noche de ayer fue maravillosa. Gracias por aceptar. Yo tampoco puedo dejar de pensar. Fue inesperado. ¿Cuándo nos vemos de nuevo? No lo sé. Mi marido está en casa por la noche. ¿Y por el día? Comida. ¿Puedo mañana? A la 1. Más adelante, más. Al cabo de un mes, la correspondencia se había convertido en una historia de amor explícita. Mi marido vuelve a quedarse en la obra hasta tarde. ¿Estás libre? Por supuesto. Ven a mi oficina. Todos se habrán ido a las 7. Estaremos solos. Voy. Te quiero. Y yo a ti. Mucho. Carlos siguió leyendo, incapaz de parar. Mañana Carmen se va a casa de sus padres el fin de semana. Están enfermos y va a ayudarles. ¿Vendrás a la casa de campo? Claro. ¿A qué hora? Ven por la noche. Sobre las 8. Pasaremos toda la noche juntos. La fecha de esta conversación es de hace 3 semanas. Carlos recordó aquel fin de semana. María dijo que Elena, una amiga suya, la había invitado a una casa de campo para celebrar un cumpleaños en petit comité. Se fue el sábado por la mañana y volvió el domingo por la noche. Dijo que se lo habían pasado genial, que habían hecho barbacoas y se habían bañado en el lago. Pero en realidad pasó la noche con Antonio. En su casa de campo. En la cama. Carlos siguió mirando. Página tras página. 3 meses de mentiras. Cientos de mensajes. Declaraciones de amor. Frases explícitas. Planes para verse. Discusiones sobre cómo ocultar la relación. Burlas sobre él, mi marido no se ha dado cuenta de nada otra vez, es tan confiado. Dejó el teléfono sobre la mesa. Miró por la ventana. Tras el cristal, el cielo se oscurecía, era finales de otoño, las noches son largas. La calle estaba vacía, las farolas proyectaban círculos amarillos de luz sobre el asfalto mojado. En el piso reinaba el silencio. María dormía en la habitación de al lado. Su mujer. La mujer con la que había vivido 10 años. La que cada día se iba con otro hombre. Le besaba, se acostaba con él, le decía las palabras que una vez le dijo a Carlos. Carlos se quedó sentado mucho tiempo. 1 hora, quizá más. Releyó la conversación, memorizó los detalles. Luego sacó su teléfono. Buscó un número en los contactos. María Patricia. Se conocían desde hacía varios años. María es la hermana pequeña de Carmen Antonio. 38 años, abogada, divorciada, sin hijos. Había ido a las fiestas de empresa varias veces, habían hablado, del trabajo, de la vida, de la familia. Una mujer inteligente, perspicaz y directa. Carlos sabía que, si alguien podía ayudarle, era ella. Le escribió un mensaje. María, soy Carlos de los Huertos. Necesito reunirme contigo. Urgente. Es sobre tu hermana y Carlos Antonio. En persona. ¿Puedes mañana por la tarde? A los 5 minutos recibió una respuesta. Bien. A las 2 de la tarde. En el Café Plaza Vieja, en la esquina de los Huertos. ¿Lo conoces? Sí. Gracias. Hasta mañana. Carlos dejó el teléfono. Devolvió el otro teléfono al bolso de María. Se tumbó en el sofá del salón. Miró al techo, donde las sombras de los coches de la calle se movían. Se reunieron justo a las 2. El Café Plaza Vieja es un lugar pequeño y acogedor, con muebles de madera, estanterías llenas de libros a lo largo de las paredes, olor a café y a bollería. Había poca gente, algunas mesas ocupadas, música suave sonando en una esquina. María ya estaba sentada a una mesa junto a la ventana. Una rubia delgada con un traje azul oscuro estricto, el pelo recogido en un moño, maquillaje discreto. Delante de ella, una taza de expreso. Levantó la vista cuando Carlos entró,
asintió con la cabeza, señalando la silla vacía de enfrente. Hola, Carlos se sentó y puso el teléfono sobre la mesa. Hola. He pedido un café. ¿Quieres que te pida algo? Un americano, gracias. María llamó a la camarera y pidió. Luego se volvió hacia Carlos, juntó las manos sobre la mesa. Su mirada era penetrante, escrutadora. ¿Qué ha pasado? Preguntó directamente, sin rodeos. Carlos sacó su teléfono, abrió la galería. Buscó las capturas de pantalla de la conversación entre María y C. Las había fotografiado por la noche con la cámara de su teléfono. Decenas de fotos, cientos de mensajes. Le tendió el teléfono a María. Ella lo cogió y empezó a leer. Pasó las pantallas, leyó en silencio. Su rostro fue cambiando gradualmente, sorpresa, luego conmoción. Luego ira. Sus labios se apretaron en una fina línea, su mandíbula se tensó. Leyó durante mucho tiempo, 5 minutos, quizá más. Carlos permaneció en silencio, bebiendo el café que le habían traído. Esperó. Finalmente, María levantó la vista. Dejó el teléfono sobre la mesa, lentamente, como si temiera que fuera a explotar. Cabrón, exhaló en voz baja, pero con tanta furia que la palabra sonó como un disparo. Siempre le he dicho a mi hermana que es un cabrón. Siempre. Pero ella no me escuchaba. Se enamoró, se casó, tuvo una hija. Pensaba que había cambiado. Pero simplemente se había escondido. ¿Carmen no lo sabe? Preguntó Carlos. No. Ella confía en él. Ciega, sin reservas. 22 años juntos. Ella le considera un marido ideal. María apretó los puños, miró por la ventana. Estaba lloviendo, los pocos transeúntes se refugiaban bajo los paraguas. Le mataré, dijo con voz firme, casi tranquila. Cuando Carmen se entere, la destrozará. Le quiere. Todavía, después de tantos años. Necesito tu ayuda. Carlos se inclinó hacia adelante, bajó la voz. ¿Qué tipo de ayuda? Quiero que pague por lo que ha hecho. María le miró fijamente durante un rato, entrecerrando los ojos. Evaluándole. Luego asintió lentamente. Bien, necesito pruebas directas de la infidelidad. Carlos abrió la galería del teléfono de nuevo, buscó las últimas capturas de pantalla de la conversación. Se las enseñó a María. Un mensaje de Antonio, fechado la noche anterior. Carmen se va a casa de sus padres el fin de semana. Su madre está enferma, pide ayuda. Estaremos solos. Ven el sábado por la noche a la casa de campo. Pasaremos toda la noche juntos. La respuesta de María. Claro. Le diré a mi marido que voy a casa de una amiga en el campo. No lo comprueba, confía en mí. Estaré allí sobre las 9 de la noche. María leyó, apretó la mandíbula aún más. Las venas de su cuello se hincharon. Iré contigo. Quiero ver su cara cuando entremos. ¿Tienes una cámara? Necesitamos grabar un video. Sí. Carlos asintió. Un frío se extendió por su interior, no ira, no dolor. Una claridad de propósito fría y cristalina. De acuerdo. Nos reuniremos el sábado por la noche. Sobre las 10. Les daremos tiempo para instalarse. ¿Dónde nos reuniremos? En la gasolinera antes del desvío a Pinar del Río. Desde allí hasta la casa de Antonio hay unos 20 minutos. Conozco esa gasolinera. Estaré a tiempo. María terminó su café, se levantó. Cogió su bolso, se puso el abrigo. Miró a Carlos. Gracias por contármelo. Aún pagará por esto. Salió. Carlos se quedó sentado, mirando por la ventana. La lluvia arreciaba, las gotas golpeaban el cristal. Carlos volvió a casa por la noche. María estaba sentada en la cocina, bebiendo té y hojeando una revista. ¿Dónde has estado? Preguntó sin levantar la vista. Por asuntos de trabajo. Me he reunido con un cliente. Ella asintió, sin insistir. Carlos fue al salón, encendió la televisión. Se sentó en el sofá. Pero estaba pensando en el próximo sábado. El sábado por la mañana, María estaba recogiendo sus cosas en el dormitorio. Carlos estaba sentado en la cocina con un café, mirando por la ventana. Ella salió con un bolso y lo dejó junto a la puerta. Me voy a casa de Catá en el campo.
Hasta el domingo. Carlos asintió, sin volverse. Bien. Que descanses. María se acercó, le besó en la mejilla. Él no se movió. Ella se detuvo un segundo, luego cogió el bolso y salió. La puerta se cerró. Carlos oyó cómo arrancaba el motor abajo, como el coche salía del patio. Terminó de beber el café. Puso la taza en el fregadero. A las 9, Carlos se reunió con María Patricia en una gasolinera a las afueras de la ciudad. Ella llegó en un todoterreno oscuro y aparcó al lado. Salió, rostro severo, pelo recogido, chaqueta oscura. ¿Listo? Vamos en 2 coches. Yo delante, tú detrás. Salieron a la carretera. María Patricia conocía el camino. A los 20 minutos giraron por una estrecha carretera asfaltada. Una urbanización, valla alta, seguridad en la entrada. María Patricia rodeó la urbanización y giró por un camino de tierra. Se detuvo junto a una vieja entrada en la valla. Aquí hay una puerta. Salieron de los coches. María Patricia comprobó la cámara. Carlos iba detrás. Dentro hacía frío. No era ira, ni miedo. Simplemente una calma helada. Pasaron por la entrada. María Patricia conocía el camino, estrechos senderos entre las parcelas, iluminados por farolas. Silencio. Solo el susurro de las hojas bajo los pies. La casa apareció tras la curva. De 2 plantas, de ladrillo, grandes ventanas. En el aparcamiento había un coche, el todoterreno negro de Antonio. Carlos se detuvo. Miró el coche. Así que están aquí. María Patricia le tocó el hombro. ¿Todo bien? Se acercaron. En las ventanas de la planta baja había luz. También en el segundo piso, el dormitorio. Se oían voces. Risas. Una voz femenina, familiar. María Patricia encendió la cámara. Se acercaron a la puerta principal. María Patricia sacó un manojo de llaves, eligió la correcta. La cerradura giró silenciosamente. La puerta se abrió. Dentro hacía calor. Luz en el salón. En la mesa, restos de una cena, una botella de vino, 2 copas, velas consumiéndose. Platos con comida a medio comer. Una cena romántica. Carlos pasó junto a la mesa. Subió a las escaleras. María Patricia detrás de él. Cada escalón crujía bajo sus pies. Arriba había luz. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Las voces se apagaron. Solo música, suave, de fondo. Carlos empujó la puerta. Carmen y Antonio estaban tumbados en la cama. Un segundo de silencio. Entonces Carmen gritó, tiró de la manta hacia sí. Antonio se levantó de un salto, se puso de pie junto a la cama. Carlos, espera, puedo explicarlo. Carlos entró en la habitación. Los miró a ambos. A su mujer. Al director con cara de desconcierto. Es un malentendido, empezó a decir Antonio, levantando las manos. Nosotros solo. Cállate. Escucha, no queríamos que esto pasara. He dicho que te calles. María Patricia estaba en la puerta, grabando. 3 meses. Cada semana. Mientras yo trabajaba, vosotros aquí retosando. Tú, ¿cómo lo supiste? ¿Cuántas veces mentiste? Reunión con los proveedores. Me he retrasado en el almacén. Reunión con clientes. ¿Todo mentira? Carmen lloraba, se cubría la cara con las manos. No quería, pasó así, no lo planeé. 3 meses es casualidad. Me mentías cada día. Me mirabas a los ojos y mentías. Ella extendió las manos hacia él. Perdóname, estaba confundida, no sabía cómo parar. Carlos se volvió hacia Antonio. Has destruido 2 familias. ¿Para qué? ¿Para retosar un rato? Antonio guardó silencio. Miró al suelo. Responde. Yo, me dejé llevar, fue un error. ¿Un error? Carlos levantó la mano para golpearle. María Patricia dio un paso adelante, le agarró la muñeca. No merece la pena. Carlos respiraba con dificultad. Retrocedió un paso. María Patricia se acercó a Antonio. Carlos Antonio, mañana por la mañana tu hermana verá este video. Pasado mañana su abogado pedirá el divorcio.
Todo lo que crees que es tuyo, en realidad es de ella. La empresa está a su nombre. La casa a su nombre. Las cuentas a su nombre y al del niño. Te quedarás sin nada. Antonio levantó la cabeza. En sus ojos, comprensión. Horror. María Patricia, no hace falta, podemos llegar a un acuerdo. No vamos a llegar a ningún acuerdo. Has traicionado a mi hermana. 22 años te ha creído. María Patricia bajó la cámara. Miró a Carmen. ¿Y tú pensabas qué pasaría cuando todo saliera a la luz? ¿O te daba igual? Carmen sollozaba, no respondía. Carlos se volvió hacia su mujer. Habló con calma, fríamente. Tienes 24 horas para irte del piso. Recoge tus cosas. Carmen se arrastró hacia él de rodillas. Carlos, por favor, dame una oportunidad, cambiaré, romperé con él, por favor. Le abrazó las piernas. Él se apartó, retrocedió. No me toques. Nunca más. Te quiero, me equivoqué, dame tiempo para demostrarlo. Tiempo has tenido 16 años. Le elegiste a él. Carlos se dio la vuelta y salió del dormitorio. María Patricia le siguió. Bajaron las escaleras. Atravesaron el salón. Salieron a la calle. La puerta se cerró tras ellos. Carlos se detuvo junto al coche. Se apoyó en el capó. Respiraba profundamente. María Patricia se puso a su lado. Lo has hecho muy bien. Te has mantenido digno. Carlos no respondió. Miró la casa. En la ventana del dormitorio había luz. 2 personas se quedaron allí, en un mundo destruido. Carmen llegó el domingo por la mañana. Carlos abrió la puerta cuando ella llamó 3 veces. Se quedó en el umbral, sin dejarla entrar. Necesito recoger mis cosas. Ya las he recogido. Aquí están. Ella miró, 4 cajas de cartón junto a la pared. ¿Podemos hablar? No. Carlos, te quiero. No hace falta. Por favor, escucha. Él guardó silencio. Miró más allá de ella. Carmen cogió la primera caja, la llevó a las escaleras. Volvió por la segunda. Carlos permaneció inmóvil. Ella hizo 4 viajes. La última caja era pesada, libros. La levantó, miró a Carlos. ¿Esto es el final? Carmen se dio la vuelta y fue hacia las escaleras. Carlos cerró la puerta. Se apoyó en ella con la espalda. Oyó cómo bajaba. Cómo se cerraba la puerta del portal. Volvió al piso. Silencio. Vacío. Pero no se sintió mejor. Por la tarde, Carmen llamó a su madre. Habló en voz baja, entrecortada. Mamá, Carlos y yo nos hemos divorciado. ¿Qué ha pasado? Yo, he tenido una aventura. Con el director. Pausa. Luego la voz de la madre, dura, fría. ¿Con un hombre casado? ¿Cuánto tiempo? 3 meses. Otra pausa. Carmen oía la respiración de su madre. Pasa a tu padre al teléfono, dijo finalmente. El padre escuchó en silencio. Luego habló, voz firme, definitiva. Tú misma has destruido la familia. Nos avergonzamos de ti. Papá. Ya está todo dicho. Colgó el teléfono. Carmen miró la pantalla apagada. Elena regresó el domingo por la noche. María Patricia la recibió en el coche, en el aparcamiento. En silencio, le tendió el teléfono. Carmen estaba viendo un video. Su rostro se endureció. Entrecerró los ojos. Lo vio hasta el final y devolvió el teléfono. ¿Dónde está? En casa. Carmen subió a la casa. Carlos Antonio estaba sentado en el salón. Se levantó cuando ella entró. Carmen. Recoge tus cosas. Hoy mismo. Déjame explicarte. No hay nada que explicar. Lo he visto todo. Sacó el teléfono y llamó. Al abogado. Habló breve y concisamente. Antonio estaba de pie a su lado, escuchando. Entendía que todo había terminado. Mañana mi abogado presentará la demanda de divorcio. La empresa está a mi nombre. La casa a mi nombre. Las cuentas a mi nombre y al de mi hijo. Tienes 1 hora para recoger tus cosas. Carmen, 22 años.
¿Qué has destrozado en 3 meses? Antonio guardó silencio. Se dirigió al dormitorio y recogió sus cosas. Carmen estaba de pie en la puerta, observando. Una hora después, bajó con una maleta y un bolso. ¿A dónde vas a ir? A un hotel. Carmen asintió. Antonio salió. La puerta se cerró tras él. Una semana después, los rumores llegaron a construcciones y proyectos. Los empleados cuchicheaban en los pasillos. Discutían los detalles. Pablo Javier escuchó una conversación en la sala de fumadores. 2 hombres se estaban riendo. El director se estaba tirando a la jefa de suministros. La mujer los pilló. Sí. Ya están tramitando el divorcio. Ella se ha quedado con toda la empresa. Pablo volvió a su despacho. Cerró la puerta. A él no le hacía gracia. Carmen convocó una reunión. Anunció que ahora era la única propietaria. La primera decisión era despedir a María Patricia, sin indemnización por despido, por una grave violación de la ética empresarial. María Patricia recibió el aviso por correo. Lo leyó. Se sentó en la cama de su habitación alquilada. Ya no tenía trabajo. A Antonio le pidieron que se fuera de mutuo acuerdo. En realidad, lo echaron. Firmó los documentos en silencio. Recogió sus cosas del despacho. María Patricia buscaba trabajo. Solicitaba puestos de trabajo, iba a entrevistas. En todas partes la rechazaban. En la quinta empresa, el jefe de recursos humanos le dijo directamente: conocemos su historia. No queremos problemas. ¿Qué historia? El romance con el director. El escándalo. Tenemos una cultura corporativa estricta. María Patricia salió de la oficina. Se sentó en un banco en el patio. Miraba al asfalto. Su reputación estaba arruinada. Llamó a Carlos. No contestó al teléfono. Le escribió mensajes, pero el número estaba bloqueado. Fue a su apartamento, pero no abrieron la puerta. Un mes después, se encontró con Antonio por casualidad. En una parada de autobús. Estaba de pie junto a un kiosco, comprando cigarrillos. Estaba demacrado, envejecido. María Patricia se acercó. ¿Carlos Antonio? Él se giró. La reconoció. Asintió. Hola. ¿Cómo estás? Mal. Trabajo en una empresa pequeña. El sueldo es una miseria. Alquilo una habitación en las afueras. Yo también estoy mal. No encuentro trabajo. Mis padres se niegan a ayudarme. Antonio le dio una calada al cigarrillo. Por tu culpa lo he perdido todo, dijo María Patricia. Él la miró sorprendido. ¿Por mi culpa? Tú misma viniste a mí. Tú misma escribiste que querías estar conmigo. Me prometiste que te divorciarías. Bueno, pues ya me he divorciado. Estaban de pie en la parada, alzando la voz. Los transeúntes se volvían a mirar. María Patricia se dio la vuelta y se alejó. Antonio la miró alejarse. Luego tiró el cigarrillo y se fue en dirección contraria. Carlos presentó su dimisión el lunes. La escribió por voluntad propia. Entregó los documentos, las memorias USB, el pase. Pablo lo acompañó hasta la salida. ¿Te vas? A la capital de la provincia vecina. María Patricia me ha ofrecido trabajo. Pablo le estrechó la mano. Cuídate. Eres un tipo genial. Carlos asintió. Salió del edificio. 2 semanas después, se mudó. Alquiló un piso de 2 habitaciones en una zona nueva. Paredes limpias, ventanas luminosas, silencio. Una ciudad desconocida. Nadie conocía su historia. María lo recibió en la oficina. Le mostró su puesto de trabajo, le presentó a los empleados. Carlos se sumergió en los documentos, estudió los informes. El trabajo era interesante. A menudo se quedaban hasta tarde juntos. Discutían proyectos, debatían decisiones. María era directa, honesta. Decía lo que pensaba. Carlos lo valoraba. Un día, ella le propuso cenar. No una reunión de negocios, solo una conversación. Estaban sentados en su cafetería en una mesa de la esquina. Comieron pasta, bebieron vino. Hablaron de la vida, de sus planes. María contaba historias divertidas del mundo de los negocios. Carlos se reía.
por primera vez en 6 meses. Has cambiado, dijo ella. ¿Para bien? Sí. Estás más relajado. Carlos asintió. Tenía razón. El peso se estaba yendo. 6 meses después, Carlos regresó a su ciudad natal. Tenía que formalizar la venta del piso. Se reunió con el agente inmobiliario, firmó los documentos. Al salir de la agencia, vio a María Patricia. Caminaba por la acera. Había envejecido. El pelo descuidado, el rostro gris. Se detuvo cuando lo vio. Carlos. Él asintió. ¿Cómo estás? Preguntó ella en voz baja. Bien. Quería decir, lo siento. Perdóname. Yo también. María Patricia bajó la mirada. Lo he perdido todo. No encuentro trabajo. Mis padres no me hablan. Mis amigos me han dado la espalda. Carlos guardó silencio. ¿Tú, eres feliz? Preguntó ella, levantando la vista. Sí. Soy feliz. María Patricia asintió. Se dio la vuelta y siguió caminando. Carlos la miró alejarse durante unos segundos. Luego se giró y se dirigió al coche. No miró atrás. María Patricia estaba sentada sola por la noche. Miraba por la ventana al patio oscuro. Su vida estaba arruinada. No tenía trabajo. Tenía poco dinero. Sus padres no la llamaban. Carlos se había ido. Antonio estaba sentado en un piso de una habitación en las afueras. Bebía cerveza de una lata, veía la televisión. Su carrera había terminado. Había perdido a su familia. Carlos, en cambio, estaba sentado en un restaurante con María. Estaban discutiendo un nuevo proyecto, la apertura de 2 cafeterías más. Los documentos estaban sobre la mesa. María estaba explicando algo, mostrando cifras. Carlos escuchaba atentamente, asintiendo. El camarero trajo el café. María dejó el bolígrafo y miró a Carlos. ¿Estás cansado? Un poco. Bien. Entonces continuaremos mañana. Terminaron de beber el café. Salieron a la calle. La noche era cálida. María sonrió. ¿Te acompaño? No hace falta, voy en coche. Entonces hasta mañana. Carlos se subió al coche. Arrancó el motor. Miró por el espejo retrovisor, María se estaba subiendo a su coche. Salió a la carretera. La vida continuaba. Nueva. Diferente.